Bueno, sabéis que estamos con un libro de la Biblia muy numérico. ¿Cómo se llama? Números, muy numérico, con muchos números. No solo porque tiene capítulos, sino porque trata de muchos temas de censos, de números y esas cosas. Entonces, estamos siguiendo esa lectura y ya sabéis que el propósito de la Iglesia es un plan de lectura de la Biblia, y este año toca los 5 primeros libros de la Biblia, lo que llamamos el Pentateuco, palabra penta, 5, ¿verdad? 5 libros primeros de la Biblia escritos mayormente por Moisés, y hemos visto ya Génesis, Éxodo, Levítico, estamos en Números y acabaremos con Deuteronomios. Así que estamos en este cuarto libro, Números, y esta es una lectura personal, que si alguien todavía no tiene el cuadro de lectura para cada 2 días, lo puede pedir. Si queda alguno, os lo facilitamos, pero en principio todos seguramente lo tenemos. También es el tema de predicación, y hoy vamos a predicar sobre los capítulos 10, 11, 12, 13, bueno, alguna cosita de estos capítulos. Y luego también es el tema de las células. Sabéis que en cuanto pongamos en marcha las células, probablemente ya esta semana no, la próxima, pues ya también seguimos la lectura y de estos capítulos. Así que hoy nos toca los capítulos del 10 al 13 de Números. Dice que pesa este atril, mejor, porque así no se caerá. Ya sabéis aquel... Es el peso de la Biblia, 66 libros, ¿no? Muy bien. Una pregunta introductoria. Veamos, ¿cómo calificaríais la vida cristiana? ¿Fácil, difícil, llevadera, costosa, complicada? ¿Cómo va? Difícil y fácil a la vez, ¿vale? ¿Más? Maravillosa, muy bien. ¿Qué más? Llevadera, ¿sí? ¿Qué más? Un poquito complicada a veces, sí. Es complicada a veces la vida cristiana, es un poquito complicada. La trayectoria de cualquier cosa es una trayectoria que normalmente tiene altibajos, ¿verdad que sí? Que la vida tiene altibajos. Los matrimonios tienen altibajos, sí o sí. El crecimiento de nuestros hijos tiene altibajos. A veces parece que va muy bien, luego parece que hay un freno. Nuestra vida personal también tiene altibajos, avances, retrocesos, avanzamos, un poquito de retrocesos, seguimos. La idea de la vida es que siempre vaya hacia arriba, ¿correcto? No importa que subas, retrocedas un poquito, momentos de dificultad, decaimiento, debilidad, problemas, luego te recuperas, sigues adelante. Luego vuelve a otra etapa un poquito complicada, cualquier circunstancia, te recuperas, sigues, y cuando miras a lo largo del tiempo, si has empezado aquí en este nivel, te das cuenta que estás a este nivel. Aunque para llegar aquí ha habido subidas, bajadas, subidas, bajadas, subidas, bajadas, pero siempre ha habido un progreso, ha ido en ascenso, ¿verdad? Esto es como debe de ser el progreso en las cosas y en la vida. Bueno, la historia del pueblo de Israel es esta historia. Es una historia de la vida de Israel, tanto en el desierto, desde que salieron de Egipto. ¿Cuántos años estuvieron en el desierto? 40 años. ¿Os dais cuenta cuántas cosas en la Biblia han sido 40 años? O con el número 40, por ejemplo. Diluvio, 40 días. ¿Qué más? 40 días Jesús estuvo tentado en el desierto. Sí, eso lo acaban de decir, 40 días. La vida de Moisés se divide en 3 periodos de 40 años. ¿Os acordáis? 40 años en Egipto, 40 años huyó de Egipto y estuvo allí en la zona esta del desierto del Sinaí, ¿vale? Y 40 años volviendo a Egipto, rescatando y liberando al pueblo, 40 años en el desierto. Bueno, la idea de los 40 años es... Muy bien, y 40 días Moisés en el monte de Sinaí hablando con Dios, correcto. Así que tenemos ahí la historia de este pueblo durante estos, a lo largo también cuando entraron en la tierra prometida. Es una historia de altibajos, es una historia de tropiezos, es una historia de dificultades, es una historia de mirar hacia atrás.
mirar hacia atrás, acordándose de lo que habían dejado en Egipto, de lo bien que se comía en Egipto. Anda, que no se comía bien. Bueno, mirad lo que dice. Mira, ahí. Mirad lo que dice el capítulo 11 acerca de cómo comía en Egipto. Versículo 5, el capítulo 11. Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto: pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Madre mía, pues tenía un buen... Además, era una alimentación bastante sana, ¿no? Parece una alimentación hasta mediterránea. Bueno, es que Egipto está en el Mediterráneo, que lo sepáis, ¿eh? El Nilo desemboca en el Mediterráneo, Egipto está en el Mediterráneo. Así que casi una dieta mediterránea. O sea que realmente pues no comían mal. Bueno, pero y se acordaban de cuando vivían ahí en Egipto, todas esas cosas. La verdad es que la vida en el desierto tiene que ser complicada, ¿no? ¿Sí? ¿Habéis vivido en el desierto alguna vez? ¿Alguien ha vivido en el desierto? Yo no. Pero debe ser complicada, ¿eh? Allí hay pocos árboles, poca agua, mucho sol, las temperaturas son extremas, cuando hace frío hace mucho frío, cuando hace calor hace mucho calor, ¿vale? No hay muchos paisajes por allí, ¿vale? No hay McDonald's, no hay Lidl, no hay Mercadona, no hay cines, ¿verdad? No hay estas cosas. La vida en el desierto realmente es difícil. Lo digo porque, queridos hermanos, a veces es conveniente hacer un salto mental y trasladarnos a Israel 40 años en el desierto. Bueno, el desierto, ¿eh? Repito, el desierto, con poquitas cosas, quizás siempre viendo lo mismo, comiendo lo mismo. ¿Qué comían? Maná. El maná, siempre comían lo mismo, siempre llevaban los mismos zapatos, así que las mujeres no se podían cambiar este zapatito con este vestido con este, ¿verdad? Este bolso aquí, ¿no? Siempre el mismo. Los vestidos también no se desgastaron durante 40 años, siempre el mismo vestuario, ni se rompieron, ni se desgastaron, ni se rompieron, ¿vale? O sea, mirad una circunstancia un tanto monótona, repetitiva, parece que aparentemente poco atractiva, ¿no? Poco agradable. Entonces, en estas circunstancias, habiendo salido de Egipto, recordando ciertas cosas buenas de Egipto, la comida parece ser, pero allí en el desierto, faltándoles cosas, sí que es verdad que en Egipto tenían que trabajar para comer y además esclavos. Aquí no trabajaban y en cambio comían y vivían, ¿vale? Las cosas tenían sus ventajas, pero aún así, echémonos un poquito cuenta la situación de la vida en el desierto, lo cual, esto y otras circunstancias provocó que este pueblo de Israel frecuentemente cayese en la queja, se quejaba. Ostras, comiendo cada día el maná. Bueno, ya sabemos que es bueno, porque aquí explica cómo era el maná. Y decía que tenía un sabor de torta con aceite, ¿sabes? Que era bueno, muy bien, porque era un maná que lo podían moler, lo podían triturar, podían hacer pan, podían hacer tortas, lo comían. O sea que de alguna manera era un buen alimento, pero, oye, siempre lo mismo. Así que se encontraba en una situación así como un poquito quejosa. El maná, lo mismo, no tenemos carne, no tenemos pescado, ni pepinos, ni ajo. Y entonces pensaban y siempre estaban mirando un poquito para atrás. Así que tenemos en estos capítulos un reflejo, unas cuantas películas, unas cuantas sketches de esos así breves acerca del pueblo de Israel en el desierto. Y lo que vamos a tratar esta mañana es este tema, ¿no? El tema de las quejas, quejosos. ¿Vale? Uy, esto, ahí lo otro, ahí no tengo, ahí me falta, ahí quisiera, ahí yo tuve, ahí me acuerdo, ahí es que no, ¿vale? Esta actitud de queja. La queja normalmente siempre surge de una situación de inconformismo, de insatisfacción, de querer más de lo que tenemos, ¿vale? De recordar cosas que tuvimos y ahora no tengo, de promesas que he recibido que Dios promete que nos dará, pero que todavía no llegan, no las tenemos todavía. Porque claro, ellos iban ¿hacia dónde iban ellos? Hacia la tierra prometida, ¿no? Palestina, una tierra que fluye
leche y miel, una tierra con viñedos, con olivos, ¿vale? Una tierra con cultivos, con todas estas cosas. Podían tener sus vacas allí, sus animales, todas esas cosas. Es decir, que ellos iban a una tierra maravillosa que Dios les había prometido. Pero claro, 40 años en el desierto es que esto no se cumple, es que no llega, ¿no? Un poquito en esa circunstancia. Y la queja surge muchas veces de una insatisfacción. No estoy contento con lo que tengo. Y además tenía cosas que ahora no las tengo, ¿vale? Y además hay cosas que han de venir, pero que no vienen. Muy bien, pues el pueblo de Israel se encuentra un poquito en esa circunstancia. Encontramos aquí entonces varias quejas del pueblo de Israel. La primera está en el capítulo 11, versículo 1. El pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor, ¿verdad? La primera queja era una queja por causa de la adversidad. Es decir, es lo que hemos dicho, era una queja por las privaciones que estaban sufriendo, cosas que tenían, que no tienen, y cosas que les gustaría tener y no tenían. Dificultades del desierto, quizás el calor, el frío, las penalidades del desierto, las privaciones, ¿vale? Y esto motivó una queja del pueblo de Israel hacia Dios. Y este tema de la adversidad es un tema que nos acontece muchas veces a nosotros también. Hay cosas que no son adversas, que no son como quisiéramos, ¿verdad? Hay hijos nuestros que no son del Señor y sufrimos, ¿verdad? Hay matrimonios que uno de ellos no es creyente y se sufre, ¿verdad? Hay enfermedades a veces graves en nuestras familias o en nosotros mismos y están ahí, a una adversidad seria, ¿verdad? Hay circunstancias económicas difíciles también a veces, falta de trabajo, falta de ingresos suficientes, ¿vale? A veces hay situaciones adversas en la vida que realmente crean un dolor, un dolor importante, ¿vale? ¿Qué hacemos frente a la adversidad? ¿Qué hacemos frente a la adversidad? La cuestión en todo es la reacción. Mirad, hay una cosa que tenemos que tener muy presente. Las circunstancias no dependen de nosotros, ¿verdad? No dependen de nosotros, que te quedes en paro, que cojas una enfermedad, que tengas un accidente, que ocurre cualquier adversidad, no depende de nosotros. ¿Sabéis qué depende de nosotros? ¿El qué? ¿Cómo? Eso mismo, el cómo reaccionamos frente a las circunstancias. ¿Os dais cuenta? Ahí está la cuestión. Esa es la medida de lo que hay en la mente y en el corazón de la persona. Esa es la medida de para qué vive uno, por qué vive uno, qué metas tiene en la vida, cuáles son sus valores, qué es aquello que tiene realmente importancia para mí. Según eso que estamos diciendo, así reaccionaremos frente a las circunstancias, ¿de acuerdo? Y frente a las adversidades. La reacción del pueblo de Israel fue quejarse. Nos quejamos. Claro, esto el Señor lo oye, ¿no? ¿Sí o sí? Dice que llegó a oídos del Señor y cuando el Señor lo oyó, reaccionó también. ¿Reacciona el Señor también frente a nuestras reacciones? Lógico, ¿no? O sea, según como nosotros reaccionamos, el Señor también reacciona, porque Él no es impasible, Él no está desconectado de nosotros, Él no está despreocupado de lo que somos y hacemos y decimos. Él nos ve y interrelaciona con nosotros. Phil Black, de los ingleses, él se relaciona con nosotros. Entonces Dios también reacciona. Entonces, el pueblo se queja. ¿Cómo reacciona Dios? Se enfada. Y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira, ¿vale? Se enfadó. Y, oye, este pueblo se queja. ¿De qué se queja? Tendrían 1000 razones. Seguro que tendrían 1000 razones, ¿vale? Porque cuando queremos tener razón, somos especialistas en encontrar motivos. ¿A que sí? Cuando queremos tener razón y defender lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo hago, tengo 1000 motivos para defenderlo y argumentarlo. El pueblo podía tener 1000 razones, pero ninguna de ellas le valía al Señor.
ninguna de ellas tenía el peso como para realmente reaccionar así. Por lo tanto, se encendió la ira del Señor y naturalmente el Señor reacciona y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Bueno, el pueblo de Israel estaba, cuando estaba parado en el desierto, eran 12 tribus, ¿verdad que eran 12 tribus? Vale. En el centro de todas las 12 tribus estaba el campamento, ¿vale? El santuario y el santuario, ¿vale? Estaba aquí. Los levitas que se cuidaban de desmontar el santuario y los sacerdotes estaban alrededor del santuario, pero luego había 3 tribus aquí, 3 en el norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste. En total, 12. Pues por uno de los extremos del campamento, Dios provocó un incendio. Y ese incendio iba avanzando hacia las tiendas de campaña donde vivían los israelitas y llegó a alcanzar unas cuantas tiendas de campaña. Era una manera como Dios en esta ocasión quiso mostrar su enfado, su ira, enviando este castigo hacia el pueblo de Israel. Claro, cuando el pueblo reacciona primero ante la adversidad quejándose. Ahora, cuando ve las orejas al lobo, cuando ve que Dios también reacciona y dice, no tenéis motivos y ahora yo voy a reaccionar también, y ve el castigo de Dios, el pueblo reacciona. Ahora reaccionamos también, ¿vale? Y claro, reacciona como dice que el pueblo clamó a Moisés, Moisés oró al Señor y el fuego se apagó, ¿vale? Muchas veces reaccionamos bien, pero tarde, ¿vale? Bien, pero tarde. Dice que el español piensa bien, pero piensa tarde. Hay un refrán que dice así, ¿no? Y muchas veces las personas reaccionamos bien, pero tarde. Es decir, antes de que, en lugar de quejarnos, no. Nos quejamos, explotamos, decimos todo lo que tengo que decir, esto no es derecho, no puede ser, esto no lo aguanto, esto no lo soporto, ¿por qué me pasa a mí? Nos quejamos. Claro, el Señor lo oye, el Señor reacciona, el Señor nos disciplina y le decimos, Señor, tenías razón, me he equivocado, perdóname. Es bueno llegar a esta actitud, es necesario llegar a esta actitud. Hoy, en el estudio que está dando Josué sobre el libro de Joel, también veíamos este mismo proceso, ¿vale? El juicio de Dios necesario para la salud del pueblo, para la salvación del pueblo, para purificar a su pueblo. Y necesariamente el pueblo tenía que arrepentirse para que Dios le perdonase. Y este fue lo que hizo el Señor de nuevo, mediante la intercesión de Moisés y el clamor del pueblo de que el Señor apagó el fuego. Luego viene un segundo suceso a partir del versículo 4. Dice que, bueno, os explico. Cuando Israel salió de Egipto, muchos egipcios, no sé cuántos, se juntaron con el pueblo de Israel. Se juntaron. Y dijeron, uy, este pueblo resulta que todas estas tienen un Dios que ha hecho maravillas. ¿Sabes? Las plagas que Dios envió, tiene un Dios poderoso, tiene un Dios que les cuida, tiene un Dios que les une, tiene un Dios que les ha llamado ahora a salir de la esclavitud y los va a liberar de la esclavitud, les ha prometido una tierra, ¿vale? O sea, tienen un líder, uy, qué maravillosa. Y cuando el pueblo sale de Egipto, muchos egipcios se añadieron al pueblo de Israel y salieron con ellos, ¿vale? Algunas traducciones de la Biblia, el versículo 4 lo dice, el populacho que estaba entre ellos, el populacho se refiere a seguramente gente extranjera que no eran israelitas, pero que habían salido con los israelitas desde Egipto, ¿verdad? El caso es que esta gente, dice, tenía un deseo insaciable. ¿Qué gente eran estas? Bueno, eran gente que estaba con Israel, pero no eran de Israel. Estaban con los israelitas, pero no eran israelitas. Estaban con un pueblo que tenía unas promesas y de parte de Dios y tenía la presencia de Dios, iban hacia un propósito que Dios tenía, pero que ellos no estaban integrados ni en ese propósito, ni en esa meta, ni en esas promesas, ni en ese Dios que estaba en medio del pueblo de Israel. Y dice aquí que entonces
Estas gentes extranjeras, no israelitas, dice que tenían un deseo insaciable. ¿De qué se trataba aquí? Eran gente glotones que solo pensaban en comer, que se acordaban y codiciaban las comidas allí en Egipto. Eran, dice, personas que tenían codicia, que codiciaban. Dice más adelante el texto que eran así. Eran gente que tenían antojos por las cosas buenas de Egipto, se quejaban de que ese maná no valía para nada, que lo bueno todo estaba allí de donde ellos salieron. Y había, por lo tanto, un menosprecio hacia la provisión que Dios cada día le daba al pueblo, pero más, le daban menosprecio hacia los mandamientos de Dios, las leyes de Dios, las bendiciones de Dios y la presencia de Dios. Eran gente, como nos dicen las Escrituras en estos lugares, que eran gente que solo pensaban en lo terrenal, solo pensaban en el cuerpo y en lo terrenal, solo pensaban en los deleites de la carne, como nos dice Gálatas 6:8 y luego Filipenses 3:19. Son gente cuyo Dios es el vientre, es decir, solo piensan en disfrutar de la vida, las cosas buenas de la vida, lo que me satisface. Y esta era gente que estaba junto con el pueblo de Israel y que contaminaban al pueblo de Israel. Por decir el versículo 4, y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos dará carne para comer? Así que eran gente no israelita, gente que no estaba identificada, integrada con el pueblo y con la presencia de Dios, gente que se quejaba, gente que solo quería las cosas materiales y terrenales, solo pensaban en su propia satisfacción, y esta gente contamina, arrastra, influye en el pueblo de Israel. Con lo cual, pues el pueblo de Israel pues está allí diciendo lo del versículo 5, ¿verdad? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos, pero ahora no tenemos apetito. No nos gusta nada el maná este. No nos gusta, no queremos. Esto es como los niños, ¿sabéis? Les damos un plato de comida, lentejas. No quiero lentejas. Pues solo hay lentejas. Pues no quiero lentejas. Pero sí, hombre, si es una comida buena, sana, saludable. No quiero, pues no hay otra cosa. Hala. Pues no quiero comer, pues no comas. Hala. ¿Verdad? Un poquito así los papás con los niños, ¿no? No hay nada para nuestros ojos solamente que este maná. ¿Vale? Bueno, era esa actitud. Si en la primera vez vemos que hay una reacción de queja frente a las dificultades y las adversidades, lo que motiva esta queja es la codicia. Esta gente era gente codiciosa, ¿vale? ¿Verdad? Que solo pensaban en estas cosas. Tenemos en el versículo 34 de este capítulo, dice: por eso, bueno, Dios envía luego su castigo, por eso llamaron a aquel lugar, porque allí sepultaron a los que habían sido codiciosos. Evidentemente, frente a esta reacción de esta gente que contaminó también al pueblo, Dios tuvo también que reaccionar, evidentemente, y luego nos dice, pues, en el versículo aquí más adelante, que el Señor tuvo que reaccionar frente a este pueblo. Y bueno, el Señor en principio lo que hizo fue que se enfadó con ellos, les dio lo que prometían, porque queréis comer carne, pues mira, vais a comer carne, mira cuánta carne vais a comer. Salió, versículo 31, salió de parte del Señor un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer junto al campamento, como un día de camino de este lado y un día de camino del otro, por todo el alrededor del campamento, como 2 codos de espesor sobre la superficie de la tierra. Y el pueblo estuvo levantado todo el día, toda la noche, todo el día siguiente, recogieron las codornices y las tendieron para que se secasen y les durasen más tiempo. Pero mientras estaba, y dijo el Señor, bueno, que iban a comer tanta carne que le iba a salir por las orejas, ¿os acordáis? Pero mientras la carne estaba aún entre sus dientes, antes que la masticaran, la ira del Señor se encendió contra el pueblo, y el Señor hirió al pueblo con una plaga muy mala. Por eso llamaron a aquel lugar Kibot Bataba, que esto quiere decir las tumbas de la codicia o las tumbas de los glotones, porque allí sepultaron a los que habían sido codiciosos. Y probablemente a los que sepultó, a los que murieron ahí, fueron esta gente extranjera, que fueron las que iniciaron la queja y la murmuración contra Dios. Así que en un sentido Dios tuvo
juicio hacia unos, misericordia hacia los demás, ¿verdad? En este sentido, como siempre vemos, ¿no? La reacción de Dios, pero también la intercesión de Moisés, porque luego vemos en el versículo 2 como Moisés intercede, más adelante también el Señor Moisés intercede, y luego Dios, pues con su misericordia, dice que acaba con esa situación. Hay una vindicación del poder de Dios, es muy interesante, el versículo 23, porque Moisés le dice: Señor, ¿va a ser suficiente todo esto para las 600.000 personas que están aquí? Dice: ¿habrá suficientes ovejas, bueyes, tal y cual? Y el Señor le dice, el versículo 23, el Señor dijo a Moisés: ¿está limitado el poder del Señor? Ahora veréis si mi palabra se cumple o no. Es decir, Dios vindica su poder. ¿Qué es eso de que os quejéis? ¿Qué es eso de que no tenéis alimento suficiente? Si estáis siendo alimentados cada día sin tener que trabajar, sin tener que ganaroslo vosotros. Todo gratis, todo por gracia, todo como una bendición de parte mía. Y os quejáis. ¿Y qué pasa? ¿Que no coméis carne porque no os puedo dar carne? Si tengo poder para hacerlo, luego ya les envío todas esas codornices. Así que hay un poquito este trasfondo también de parte del pueblo. Vamos a acabar con la tercera y última murmuración que tiene aquí registrado en el capítulo 12. Y esta es una murmuración que curiosamente parte de el hermano y la hermana de Moisés. Sabéis que Moisés tenía a Aarón, su hermano, y su hermana, ¿cómo se llamaba? María o Miriam, ¿vale? Y la encontramos en el capítulo 12. Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. Bueno, a ver, la interpretación de este pasaje no es muy segura si se está refiriendo que Moisés se casó 2 veces o se casó una sola vez, ¿vale? Con Séfora, ¿os acordáis? Séfora era madianita, de Madián, ¿no? La zona aquella del Sinaí. Aquí dice que era una mujer cusita, que era la zona de Etiopía. Bueno, hay una cierta confusión porque la palabra que se interpreta aquí por cusita o cerca de Etiopía también puede ser madianita. Bueno, con lo cual nos podemos inclinar o bien que se casó una segunda vez, o que era sencillamente la primera esposa, Séfora. En cualquier caso, fuera por lo que fuera, fijaos bien, un asunto que ni iba ni venía para nada, que la mujer de Moisés no fuera israelita, porque realmente no lo era de Madián. La conoció allí cuando estuvo los 40 años en el desierto solo, y su suegro Jetro tenía hijas, se casó con una de ellas. Una cosa que la cogieron como una excusa para atacar a Moisés, para quejarse contra Moisés, para descalificar a Moisés, para reclamar algo que envidiaban. Este tema de Miriam, de María y Aarón es un tema de celos, es un tema de envidia. ¿Qué les provocaba a ellos tener que acusar a Moisés? En los celos y las envidias. Y dijeron: ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? ¿Vale? Es decir, Moisés, a ver, tú eres el único aquí que vienes y nos dices: Dios me ha dicho, y lo dices a todo el pueblo. Pero un momentito, y claro, eso te da autoridad, y es verdad, y era necesario que fuera así. Pero a ver, ¿qué te crees? ¿Que solamente Dios habla a través tuya? Aquí todos somos israelitas, aquí todos somos pueblo de Dios, aquí todos hemos salido de Egipto, aquí todos hemos recibido la ley y los 10 mandamientos. Dios está en medio de todos nosotros, todos somos iguales. Además, nosotros somos de la tribu de Leví, somos de los que tienen el sacerdocio, el privilegio del sacerdocio. Así que, Moisés, en fin, Dios no solamente habla a través tuyo. Claro, entonces, Dios lo que hizo fue de llamar aparte a Aarón y a Miriam. Fíjate que aquí sí que había la ira de Dios enfadado frente a esta redacción, pero ¿qué actitud tuvo Dios de llamar a Aarón y a María? Les llamó aparte y les habló. Versículo 6. Oíd ahora mis palabras.
Dice, si entre vosotros, capítulo 12, versículo 6, si entre vosotros hay profeta, yo, el Señor, me manifestaré a él en visión. Claro que sí, le hablaré a él en sueños, que es una manera que Dios tiene de relacionarse con sus profetas. Y vosotros lo sois, porque Aarón y María era profetisa. Pero no así con mi siervo Moisés. En toda mi casa él es fiel. Cara a cara hablo con él, abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué pues no temisteis hablar contra mi siervo, contra Moisés? Y se encendió la ira del Señor contra ellos y Dios se fue de ellos. Es decir, hay un caso aquí que vemos que hay una queja, pero una queja que surge de los celos, que surge de la envidia. Es decir, Moisés, nosotros somos igual que tú, ¿vale? Es la queja de querer tener lo mismo que los demás, ¿vale? Es la queja de no estar contentos como Dios ha repartido los dones en la iglesia, ¿no? Cómo Dios ha repartido los ministerios en la iglesia, cómo Dios ha puesto a cada uno en su lugar, como Él quiere. No porque uno sea más que el otro, porque nadie entre nosotros somos más que el otro, ni mucho menos. Sencillamente que en un cuerpo todo tiene que tener un orden y una organización. En la iglesia todo tiene que tener un orden y una organización, y Dios va colocando cada uno según Él quiere, como nos enseña la palabra del Señor. Por lo tanto, aquí había una queja fruto de los celos y de la envidia. Y frente a eso, Dios también se reacciona y se enfada. Y la ira de Dios también estuvo sobre ellos. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue el castigo de Dios? A Aarón no lo podía tocar, porque era el sumo sacerdote y él tenía que seguir oficiando siempre los sacrificios y no podía sufrir lo que le iba a pasar a su hermana, pero su hermana sí que cogió la lepra. La lepra como una manifestación del rechazo de Dios, del enfado de Dios y del castigo de parte de Dios. Es verdad que Dios manifiesta su misericordia, porque luego Aarón le intercede a Moisés, Moisés intercede delante del Señor. Y Moisés clamó al Señor diciendo, Dios, sánala ahora, te ruego. Entonces Dios le dijo, bueno, pues que esté somete una semanita, 7 días, con la lepra fuera del campamento, y luego fue restaurada de nuevo. Acabamos aquí, hermanos y hermanos. El tema que hemos tratado y que trata la palabra de Dios y que el Señor nos los está diciendo a nosotros aquí en Magallanes hoy, en este día, Iglesia Viva, es cómo reaccionamos frente a las adversidades, ¿vale? Frente a la codicia, aquello que quisiéramos tener, ¿vale? Y frente a aquellas personas que las vemos en una posición o en un lugar o haciendo una cosa que a nosotros nos gustaría hacer, ¿vale? El Señor dice, cuidado con vuestras reacciones. Según cómo reaccionaréis, yo también voy a reaccionar. No me voy a quedar de brazos cruzados, ¿de acuerdo? Así que tengamos cuidados. Cuando hay adversidades, hermanas y hermanos, el Señor nos exhorta a que tengamos contentamiento con las circunstancias, a que sepamos acudir al Señor, sepamos descansar en el Señor, en la enfermedad, en el paro, en las dificultades económicas, en estos hijos que a veces son rebeldes, en estas adversidades que nos podemos encontrar en la vida. Confiemos en el Señor, derramemos nuestro corazón al Señor, pero no nos quejemos al Señor. Señor, ¿por qué me ocurre esto a mí? ¿Qué he hecho yo? No se trata de esto, es confiar en el Señor. Frente a esa situación de codiciar lo que no tenemos, ¿verdad? Y la glotonería, las cosas materiales, dice el Señor, cuidadito, tened contentamiento, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra, ¿vale? Gustad y ved cuán bueno es el Señor, dichoso el hombre que en Él confía, disfrutad de las cosas, de la presencia del Señor, de las bendiciones del Señor, de la vida espiritual en el Señor, ¿verdad? Y dice la palabra que nosotros tenemos una promesa de un reino inconmovible, un reino que es eterno, que lo vamos a heredar. Pues soportemos con paciencia la vida cristiana y nuestro peregrinaje cristiano. Moisés, dice Hebreos capítulo 11, que él renunció a los placeres de Egipto como príncipe de Egipto, ¿vale? Por sufrir junto con el pueblo de Israel, porque valoraba mucho más
la presencia de Dios, las bendiciones de Dios, y eso es lo que tenemos que valorar. Acabamos. Dios en toda circunstancia, en medio de nuestros errores y en medio de nuestros estados de ánimo, Dios es nuestro ayudador, es nuestro refugio, es nuestra roca, es el que nos fortalece, es el que nos anima, porque Él nos ama, porque Él tiene en nosotros misericordia, porque Él está dispuesto a perdonarnos y a restaurarnos. Por lo tanto, espera de nosotros cómo reaccionaremos frente a las adversidades, frente a aquellas cosas que no tenemos, frente a aquellas cosas que a lo mejor envidiamos. ¿Cómo reaccionaremos? Que el Señor haga que nosotros haya un corazón limpio, un deseo ferviente de agradarle a Él, de tener el gozo de su salvación y de contentarnos con lo que Él nos da y disfrutar verdaderamente no de las cosas materiales y terrenales, sino de las cosas espirituales y eternas. Que Dios nos bendiga. Amén.